Te voy a enseñar una lección sobre el dinero. El dinero no te hará feliz, jovencita. ¿Pero puede comprarme un jet? Esto es lo que los padres ricos enseñan a sus hijos para que sean exitosos y no se conviertan en adultos irresponsables y dependientes. En este video vamos a hablar sobre la diferencia entre los padres que preparan a sus hijos para el éxito, cómo crear riqueza que trascienda a tus generaciones. Sí, de tus hijos a tus nietos, a tus tatara. Espera, ¿cuántos tátaras eran? Ser un padre que inculca valores y habilidades valiosas a tus hijos en lugar de ser el típico padre irresponsable que solo provee y no educa. Y es que al final tus hijos pueden convertirse en individuos que aporten al mundo o en personas que dependan de otros para sobrevivir. Hacerse rico es diferente a mantenerse rico. El dinero lento y a largo plazo, mientras más tiempo toma acumularse, más tiempo puedes retenerlo. El dinero rápido, por otro lado, es fugaz. Por eso el 70% de los ganadores de lotería terminan en bancarrota en pocos años. Las personas que se enriquecen rápidamente suelen carecer de algo crucial para la riqueza generacional: los hábitos de riqueza generacional. Mucha gente dice que los ricos son ricos porque heredaron su dinero, pero multimillonarios como Bill Gates y Andrew Carnegie demuestran lo contrario. Nuestros niños recibirán una gran educación y algo de dinero, así que nunca estarán mal, pero saldrán y tendrán su propia carrera. No es un favor para los niños tener grandes sumas de riqueza porque distorsiona cualquier cosa que puedan hacer, creando su propio camino. Y este dinero está dedicado a ayudar a los más pobres, y ellos lo saben. Andrew Carnegie, quien alcanzó una fortuna de $309 mil millones, donó la mayor parte de su dinero para construir más de 2.509 bibliotecas y escuelas, como la Universidad Carnegie Mellon. Dejó a su esposa y 9 hijos con un fideicomiso de alrededor de $10 millones cada uno. Además, donó sus tierras al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. La riqueza generacional se basa en transmitir los hábitos correctos, no solo el dinero. Las personas que se enriquecen rápidamente suelen carecer de los hábitos necesarios para mantener la riqueza a largo plazo. Ya hemos escuchado esto antes. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles, y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Aaron McKee, quien jugó para John Chaney, mencionó que Chaney le contó una vez: mi abuelo caminaba 10 millas al trabajo todos los días. Mi padre caminaba 5 millas. Yo manejo un Cadillac. Mi hijo maneja un Mercedes. Pero lo más probable es que mi nieto tenga un Ferrari y mi bisnieto vuelva a caminar. La familia Medici comenzó su fortuna a través de la banca y el comercio, convirtiéndose en una de las familias más importantes de Florencia, con un patrimonio neto estimado en $129 mil millones ajustados por inflación. Su influencia duró 500 años, produciendo 4 papas y 2 reinas de Francia. Fueron el Banco del Vaticano y se ganaron el apodo de padrinos del Renacimiento al patrocinar a Miguel Ángel, Donatello y Leonardo da Vinci. Gobernaron Toscana de 1437 a 1737, con redes de reyes, reinas, papas y realeza. Sin embargo, su linaje comenzó a desmoronarse cuando el éxito se le subió a la cabeza y dejaron de enfocarse en el banco. ¿Qué significa esto? Significa que la mayoría de las personas no preparan la riqueza generacional ni los hábitos generacionales. Lo que se necesita transferir son los hábitos, no solo el dinero. Muy a menudo pensamos: espero que el dinero pase a mis hijos. No, deberías esperar que los hábitos correctos se transmitan a tus hijos, porque eso es lo que mantiene la riqueza en la familia. Crecí en un pequeño pueblo de plantaciones de azúcar en la isla de Hawái, en el pueblo de Hilo, y algunos dicen que esta clase estaba llena de niños ricos. Y yo dije: ¿cuándo vamos a aprender sobre el dinero? Y la maestra, que era como una señora de iglesia, dijo: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y yo dije: bueno, tal vez sea malo para ti, pero a mí me gustaría tener algo. Debes ser revolucionario o unirte a una revolución. Cambia con los tiempos. Reconoce y capitaliza las oportunidades. Enseña a la familia desde temprano los hábitos correctos. Mantente alejado del foco de atención, como lo hicieron algunas familias exitosas.
lidera tu familia con mérito, estableciendo valores y reglas claras. Descubre las 10 lecciones que los ricos enseñan a sus hijos y que deberías empezar a enseñarles a los tuyos ahora mismo. No te pierdas la número 10, es la más crucial de todas. Los padres ricos enseñan a sus hijos que el dinero es crucial para tener opciones y una mejor calidad de vida. Aunque el dinero por sí solo no garantiza la felicidad, proporciona la libertad de elegir dónde vivir, a dónde ir de vacaciones y la capacidad de ayudar a los demás. Reducir el estrés financiero y mejorar la calidad de vida son beneficios claros. En contraste, muchos padres con mentalidad pobre rara vez hablan de dinero y cuando lo hacen suelen considerarlo poco importante, afectando negativamente la perspectiva financiera de sus hijos a largo plazo. Los padres ricos enseñan a sus hijos la diferencia fundamental entre activos y pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, como una propiedad en alquiler, mientras que un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo, como la casa en la que vives. Adquirir activos que generen ingresos recurrentes y evitar pasivos es una lección esencial. Al comprender esta distinción, los hijos de familias ricas aprenden a construir una base financiera sólida y generar flujo de efectivo positivo. Involucrar a los hijos en la planificación y administración de los gastos del hogar es una práctica común entre los padres ricos. Revisar estados financieros y planificar presupuestos juntos familiariza a los niños con la realidad de los gastos de vida y les da experiencia de manejar dinero desde una edad temprana. En contraste, muchos padres con mentalidad pobre evitan hablar de dinero frente a sus hijos, lo que puede llevar a comportamientos financieros negativos en el futuro. Los ricos enseñan a sus hijos que hay varias maneras de ganar dinero, no solo intercambiando tiempo por dinero. Trabajar en empleos normales para entender el valor del trabajo y el dinero ganado es una lección valiosa. Además, crean sistemas que generen ingresos pasivos como negocios o inversiones. Esta educación diversificada les da a los hijos la libertad de explorar múltiples fuentes de ingresos y no depender únicamente de un salario fijo. La importancia de los hábitos consistentes para alcanzar el éxito financiero es una enseñanza clave. Los padres ricos enfatizan que no se trata solo de tomar acciones una vez, sino de hacerlo de manera regular y persistente. Hábitos diarios, como comenzar el día con metas claras y desarrollar una ética de trabajo sólida, son fundamentales. Estos hábitos serán esenciales para el éxito a largo plazo. Los millonarios hechos a sí mismos enseñan que la riqueza no llega por derecho, sino por el esfuerzo y la perseverancia. Sus hijos aprenden que nadie les debe nada y que deben trabajar duro para ganarse su lugar. Esto es crucial para evitar un sentido de derecho o dependencia de la riqueza de sus padres. Figuras como Bill Gates y Warren Buffett inculcan la importancia de encontrar su propio camino y trabajar arduamente para lograr el éxito. La capacidad de socializar y comunicarse efectivamente puede abrir muchas puertas. Los padres ricos enseñan a sus hijos a desarrollar habilidades sociales y de influencia, permitiéndoles crear redes, liderar equipos y manejar situaciones sociales con confianza. Entender las emociones y motivaciones de las personas es una herramienta valiosa para ser líderes fuertes e influyentes en el futuro. La paciencia es una virtud esencial. Los ricos enseñan a sus hijos que alcanzar grandes metas y construir riqueza lleva tiempo y esfuerzo continuo. La mentalidad de gratificación instantánea es evitada, enseñando a trabajar arduamente y ser pacientes para ver los frutos de sus esfuerzos a largo plazo. Una mentalidad de abundancia es clave. Los ricos enseñan a sus hijos que siempre hay más dinero por ganar y que no hay un límite en cuánto pueden lograr. Esta mentalidad contrasta con la mentalidad de escasez que limita el potencial financiero de muchos. Al inculcar una mentalidad de abundancia, los ricos preparan a sus hijos para buscar continuamente nuevas oportunidades y atraer más riqueza.
Finalmente, los ricos enseñan a sus hijos que la manera más efectiva de ganar dinero es resolviendo los problemas de los demás. Cuanto mayor sea el problema que resuelvan, mayor será la recompensa. Figuras como Steve Jobs y Oprah Winfrey hicieron grandes contribuciones al resolver problemas significativos en sus respectivas industrias. Enseñar a enfocarse en proporcionar valor asegura que puedan generar ingresos significativos mientras hacen una diferencia positiva en el mundo. Esto es papel, de acuerdo. Y cuando el gobierno, la Reserva Federal, imprime este papel, tú no tienes que hacer dinero. Ellos hacen dinero, tu trabajo es recolectarlo. Esto cuando empiezan a imprimir dinero, imprimen demasiado y su valor baja. Mira, si este es todo el dinero impreso en el planeta, tiene un valor. Ese valor es determinado por lo que tú y yo pensamos que vale. Entonces, el dinero se basa en el valor que tú y yo le damos. Ahora, si este es todo el dinero en el universo y el gobierno sale e imprime miles de millones de dólares más de esto se vuelve menos valioso. Déjame mostrarte algo. Papá toma estos pedazos de papel que fueron fabricados y yo tomo esto y lo intercambio por aquello. Entonces, el vendedor toma el dinero porque necesitaba ganar dinero y me dan esta propiedad. Cuando eso baje de valor, los bienes raíces naturalmente subirán de valor. Por eso te digo, no pierdas mi propiedad si algo le pasa a papá, ¿de acuerdo? Cuida la propiedad, cuida a los inquilinos, porque estos te cuidarán de tus hijos, se encargarán de todo. Si te ha gustado este video, no olvides comentar y compartir con tus amigos. Te invitamos a ver este otro video para reafirmar esta información. La sabiduría financiera del Rey Salomón. 9 principios que te llevarán a una vida próspera y feliz. Esto ha sido todo por ahora. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejarnos tu me gusta y un comentario. Gracias y hasta la próxima.